Continuamos con el programa Plan Pastoral Arquidiocesano. Bueno, y esta mañana desarrollando la realidad eclesial, página número 45 del Plan Pastoral Arquidiocesano 2019-2024. Estuvimos compartiendo en la primera parte de hechos negativos, la falta de participación y sentido de comunión en todos los niveles diocesanos, las manifestaciones y sus causas. A continuación, vamos a desarrollar también la falta de identidad parroquial y eclesial que el Padre Simeón Reyes ya nos compartía en esta primera parte. ¿Cuáles son estas manifestaciones de esa falta de identidad parroquial? Hablaba de territorialmente, Padre, a veces no sabemos cuál es nuestra parroquia. Se puede decir que cada barrio, cada colonia, cada cantón pertenece a una parroquia. En algún momento casi fue un municipio, una parroquia. Tal municipio, una parroquia. Cuando en algún momento, ya algunos años atrás, no habían suficientes sacerdotes para atender todas las parroquias, pues el de un municipio atendía también el de otro. Pero luego pues ha ido cambiando un poco la geografía, también la población, y según también la cantidad de población que hay en un municipio, se ve la necesidad de que haya otra parroquia. Así, por ejemplo, tenemos, por mencionar algo nada más, en el municipio de Colón, que Lourdes creció muchísimo. Entonces, además de la parroquia de Lourdes, se han hecho otras parroquias. Y eso es la necesidad de atender a los fieles que están allí. Porque pues se trata también de que una parroquia sea la expresión de la comunidad cristiana que habita en ese lugar. Entonces, una colonia a veces puede ser una parroquia. Sí, por ejemplo, Altavista. Altavista es más de una parroquia y es una colonia. Así son como las distintas realidades y a veces todavía es un municipio, una parroquia. En mi pueblo, en Tepecoyo, es una parroquia. En otros lugares, en San Salvador, donde es más poblado, pues ya no es una parroquia. No piensa Soyapango, son muchas parroquias. Así. Apopa son varias parroquias. Entonces, allí se trata a veces de que uno descubra cuál es la parroquia a la que yo pertenezco, y esa sería como la invitación. Algunas veces uno tiene como la idea de que no todos identifican su parroquia por territorio. Yo digo, cuando estaba en la Basílica, por ejemplo, en la Basílica no tiene fieles prácticamente porque el centro está despoblado, y sin embargo mucha gente va allá a la Basílica, o digamos Catedral, o las parroquias del centro histórico. Es así, son pocas las personas que viven ahí, pero vienen de otros lugares. Eso es un poco la realidad que tenemos, pero aquí se nos invita también a que uno tenga ese sentido de pertenencia a una parroquia y se identifique con ello al mismo tiempo que con una diócesis. Pues si yo nací, por decir algo, allá en Chalatenango, mi diócesis es Chalatenango. Y puede ser que hayan algunas cosas que quizás no me gustan, pero esa es mi diócesis. Y si yo nací en La Libertad, pues mi diócesis es San Salvador, la arquidiócesis de San Salvador. Puede ser que algo no me gusta, sí, pero esta es mi diócesis. Pero ha ocurrido también que ya de donde nací yo ya no soy, ¿verdad? Me desarrollé en otro lado, pues yo llego y me desarrollo y trabajo en el lugar en donde estoy. Exactamente, a veces por motivos de trabajo u otras circunstancias, alguien tiene que cambiar su residencia y bueno, sí, va a otro lugar, y qué bueno cuando alguien, un agente de pastoral, un católico, donde dice, bueno, yo estaba en parroquia, pero ahora cambio y vengo aquí y quiero conocer cómo estamos, qué hay, y si es que puedo colaborar en algo, ¿en qué puedo colaborar? Es decir, esa es la actitud que aquí se nos llama a tener. Y de estas manifestaciones mencionamos algunas: la falta de pasión por el reino de los cielos, de Dios, la pérdida de visión eclesial diocesana, pérdida de mística diocesana, lejanía del clero con los fieles y los laicos. Hay que introducirnos en estos temas en la medida en que nos introducimos a la comunidad y poder ser parte de esta identidad parroquial. Sí, este plan pastoral está enfocado a eso, a que todos nos sintamos parte de una iglesia. Nosotros pertenecemos a esta iglesia particular, otros pertenecen a otra iglesia, no vamos a estar en rivalidad solo porque yo pertenezco a una y otro a otra, no, somos diferentes. Pero también esta diócesis nos llama a identificarnos con nuestra parroquia, ¿va? Y eso yo creo que es algo importante.
Muy bien, tenemos el tercer punto de hechos negativos de la realidad eclesial. Estamos hablando y compartiendo sobre el plan pastoral arquidiocesano y es la desconexión entre vida y fe. Sí, esto es como cuando se habla de las debilidades, es mirarnos a nosotros mismos, es mirar nuestra iglesia, nuestra parroquia, mirarnos a nosotros mismos y descubrir que tenemos así como una carencia. Hay un punto débil muy evidente, y es que entre vida y fe están bastante separadas las cosas. ¿Cómo se manifiesta esto? Ahí dice falta de compromiso de los feligreses por involucrarse en las actividades de la pastoral. Bueno, uno dice, yo voy a la iglesia, pero a mí que no me pidan nada, a mí que no me pidan servir. Yo no quiero como servir en algo, cuando todos podríamos hacerlo. Entonces hay un poco de desinterés en este sentido. O a mí nadie me invitó. Exactamente. ¿Verdad? O podría ser también otra realidad. No solo pensamos en involucrarse en la parroquia, sino también en las distintas realidades de la vida. Porque aquí se dice que entre la vida de cada día y la fe hay una desconexión, están como una ruptura o hay algo que no lleva a que la fe se viva en todos los ámbitos. Por eso muchas veces y esto desde Pablo VI ya lo venía mencionando muchas veces, el divorcio, lo dice así, entre fe y vida, donde, bueno, yo voy el domingo a la iglesia, digamos, ¿cuántas personas van domingo a domingo a la iglesia? Ojalá fueran todos los católicos, pero no todos van. Pero luego, en el día a día, es decir, ya día lunes, entre semana, martes, miércoles, la fe como que no tiene ninguna influencia en aquello que hago. Y uno podría pensar, y algunas veces lo dicen así, algunos sacerdotes, ¿cuántos católicos han ido en la arquidiócesis el domingo a la misa? Muchísimos. ¿Y cómo está esa participación, esa integración de los católicos en el quehacer de la vida social de nuestro país? ¿Cómo se involucran? Pues de repente uno pudiera decir, bueno, yo en la iglesia sí quiero a todos porque se nos habla de que hay que amarse unos a otros, le doy la paz al otro, pero en el día a día no, en el día a día, en el trabajo, yo solo procuro mi beneficio. Supongamos pues que en los distintos lugares de trabajo donde cada uno esté involucrado, pues vive con otra lógica, es decir, la lógica del evangelio ya no se toma en cuenta. Y predominan otros valores, predominan otras actitudes. Y eso es lo que aquí se dice. En la iglesia decimos todos somos hermanos. Y es bonito. Y buenos días hermanos, y buenas tardes hermanos, buenas noches hermanos, todos hermanos. Pero ya fuera de la iglesia, eso de los hermanos como que se nos olvidó. Y entonces comenzamos a decir, no, con este no me llevo porque aquel es de tal partido. Yo con aquel no le hablo porque aquel vive en tal lugar. Y así pudiéramos hacer como una serie de separaciones en la vida cotidiana que nos lleva como siempre a debilitarnos, a que uno no lleve esos valores del reino. Así que bonito es que en la iglesia se nos recuerde de que todos somos hermanos, pero luego ese ser hermanos hay que aterrizarlo en la vida cotidiana. Y este hecho negativo de la desconexión entre fe y vida se manifiesta también a través de la falta de identidad y pertenencia a la parroquia. Y el otro de lo que hablábamos, padre, del territorio, asistencia de fieles a otras parroquias de las que residen. Es decir, de repente el fin de semana lo dedico a hacer un viaje, ¿verdad?, que me requiere cierta distancia y yo participo de esa parroquia, pero ya durante la semana no puedo por el tiempo, por las distancias, etcétera. Entonces es ahí donde rompemos esa conectividad que podemos tener con nuestra parroquia y nuestra vida y la fe. Esto se va, cuando ya se hable de las actitudes, pues se nos va a sugerir que hay que tener unidad entre fe y vida. Esa sería como la recomendación. Si uno revisa, y esa es como la llamada para cada uno de nosotros, si uno revisa que entre la fe y mi vida cotidiana, es decir, lo que yo hago diariamente, como que allí no está impregnado el espíritu de fe, no está impregnado el evangelio, entonces lo que hay que hacer es unirlo, que la fe me ilumine la realidad de cada día, que mi fe me ilumine lo que yo hago cada día.
Y estas son las distintas tareas y compromisos que cada uno hace. No significa que yo voy a dejar de hacer tal trabajo. Bueno, si es malo, pues sí, hay que dejar de hacer ese trabajo. Pero si ese trabajo no es malo, sino más bien se puede hacer bien, hacer mejor, se puede hacer con espíritu de fe, con espíritu de servicio, pues de eso es lo que se trata, de mejorar cada una de las áreas de la vida, digámoslo así, laical, de la vida social, de la vida donde cada uno se encuentra. Muy bien, y otro hecho negativo, digamos que ya encontramos la parroquia, territorialmente yo empiezo a asistir a mi parroquia, tengo deseos de estar en la comunidad, pero nos enfrentamos a este hecho negativo, la falta de evangelización permanente en las comunidades. Sí, yo creo que esto tenemos una debilidad y sí, aquí se pone precisamente por esto, porque pensemos en la catequesis. Cuando los niños van a bautizarse, se les da una charla a los papás. Una charla que suele ser 1, 2, 3, 4 charlas, dependiendo de las parroquias. Luego, a ese niño recién bautizado, ¿cómo se le acompaña? Porque la formación no comienza siendo ya adulto. La formación comienza desde pequeños. Entonces se espera que en esta época, cuando un niño es pequeño, sea la familia, el papá, la mamá, quienes están enseñando a sus hijos. Ya cuando un niño un poquito es más grande, ya debería tener la parroquia como la opción de decir, bueno, a los niños les vamos a dar una formación. Y uno podría preguntarse, ¿en cuántas parroquias dan formación a los niños? Muchas veces los papás solo dicen, yo quiero que mi hijo vaya a la iglesia porque quiero que haga la primera comunión, cuando tiene 7, 8, 9 o 10 años. Pero antes, puede ser que la parroquia tenga formación, pero el papá o la mamá no quiere, porque tengo otras cosas que hacer, porque mi hijo está metido en esto, en aquello. ¿En qué no están metidos los niños? Digo, los papás quieren que los niños no pasen en la casa, quizás porque los meten en un montón de cosas. Y entonces no hay tiempo como para tener una formación, que un niño también tenga una formación en la fe. Y entonces solo lo llevan para la catequesis de primera comunión. Luego les dicen, ¿podría su niño seguir en seguimiento? Ah, no, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Viene así como la poca colaboración también que hay de los padres de familia. O bien no está establecido que para los niños se les ofrezca en la parroquia una formación. Y así vamos como nos acostumbramos, que vamos a la iglesia a recibir una catequesis, pero solo porque quiero recibir un sacramento. Así pensemos los que se van a casar. Los que se van a casar hacen primero todo el trámite de reservar todo lo que tienen que reservar para la fiesta y por último van a la parroquia y dicen, bueno, nosotros ya tenemos reservado tal fecha, que nos case el padre para tal fecha, y están preparados. No estamos preparados, pero queremos casarnos en tal fecha, entonces todo lo hacen en función de una fiesta, de una celebración, pero no de un camino de fe, no de un camino cristiano. Entonces, por eso aquí se habla de una falta de evangelización permanente, es decir, a lo largo de los años de la vida nos hace falta tener algo más en las parroquias, algo más definido para dar formación en toda etapa de la vida, porque uno necesita formación siempre, no solo cuando va a ser un sacramento. Así es, y este problema se manifiesta cuando hay aumento del índice de católicos que no han recibido los sacramentos de iniciación cristianas, no se evangeliza en zonas conflictivas, falta de unidad interparroquial en los procesos, no hay unificación en los procesos catequéticos, sacramentales y de nueva evangelización. A tomar en cuenta y manos a la obra a través de este plan que está reflejando nuestras realidades. Aquí en las causas de este hecho negativo, también se dice, algunas parroquias no tienen un proceso de evangelización o bien debilitamiento del anuncio carismático a niños y jóvenes. Yo sé que todas las parroquias intentan animar a sus fieles de distintas maneras, pero aquí se habla de que un proceso de evangelización. Proceso de evangelización significa de que hay un camino que se hace, que hay unas etapas de seguimiento, donde la fe se alimenta, donde la fe se nutre, donde la fe madura y donde también una persona sirve, porque la evangelización no nos conduce solamente a decir yo creo, sino además yo creo, pero esa fe se expresa a través de esto, a través de esta manera de vivir. Por eso pues, cuando se habla de evangelización, no es solamente de que si yo ya recibí un sacramento, sino si estoy viviendo mi vida cristiana. Y yo creo que esto vale la pena subrayarlo.
tanto para niños, para jóvenes. Algunos dicen cuando ya son mayores, algunas veces dicen, es que yo no me había encontrado con el Señor, dicen algunos. Pues estuvo tanto tiempo en iglesia y de verdad que no se había encontrado con el Señor. Cuando hizo la primera comunión, no le dijeron que allí en la Eucaristía estaba el Señor. Entonces algunas veces hay como, quizás la catequesis no ha tocado un poquito más profundamente la vida de las personas. Y tal vez la invitación abierta de las comunidades, la invitación abierta de los grupos a dar este tipo de formación, de los párrocos incluso, de dar horarios, de dar lugares, de dar como el punto de partida para esta formación es muy importante. Aquí otro hecho negativo, y es con el que cerramos esta realidad eclesial del plan, es la falta de formación de los agentes de pastoral. ¿Cómo se puede manifestar esto, padre? Los agentes de pastoral, como hemos dicho en otras ocasiones, agentes de pastoral son alguien que hace algo en la iglesia. Agente de pastoral es el obispo. Agente de pastoral son los sacerdotes. Agentes de pastoral son los religiosos. Y son todos los laicos que están comprometidos en las distintas tareas. Es decir, aquella conciencia de que yo en la iglesia hago algo. El agente de pastoral y hace algo en la iglesia para fortalecer la fe de los demás. Y cuando se dice falta de formación es porque algunas veces nosotros nos hemos quedado con lo mínimo. O siendo católicos no hemos tenido aquella motivación de formarnos un poquito más. Uno podría pensar, ¿por qué los niños van a la escuela desde pequeñitos y llegan adultos y siguen estudiando y formándose? Porque aquello les interesa, porque aquello lo ven importante. ¿Y por qué en la fe a veces uno ni siquiera la Biblia conoce? Y eso es bastante, ¿no? La Biblia debería ser lo primero, pero muchas veces le dicen a uno, ¿y usted sabe qué dice el profeta Isaías? A saber qué dice el profeta Isaías. ¿Y usted ha leído la carta de San Pablo a los romanos? A saber qué dice eso. Entonces uno pudiera ignorar, a eso hace referencia la falta de formación, que hay cosas básicas que uno las ignora. Nadie nos ha enseñado. Uno dice, la Biblia es tan amplia, tan grande y tan bonita, pero no la conocemos. Es como tener una comida por ahí muy buena, muy sabrosa, pero si no me la puedo comer, pues solo la miro y no me nutre y no me fortalece. Y así también hay una serie de formación que da la Iglesia, el magisterio. Uno piensa el Concilio Vaticano II, que es un punto clave en la Iglesia, en la historia de la Iglesia del siglo XX. Hemos leído el Concilio Vaticano II. A saber qué dice el concilio. Todo el mundo habla del concilio, pero a saber qué dice. Entonces son esas cosas las que uno debería como prestarle atención. Uno dice, bueno, yo ya estoy grande, debería tener un mayor conocimiento. Hace poco leíamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Apolo, un recién convertido, resulta que era muy elocuente, muy animoso, muy versado en escritura, pero todavía le faltaba un poquito. Y entonces dice que Aquila y Priscila lo tomaron para formarle un poquito más. Esa es la actitud adecuada, de que si yo no sé y otro sabe, que me enseñe. Pero también que uno se deje enseñar, porque de repente puede venir un poco la actitud de soberbia y decir, ¿y a mí qué me van a enseñar? Llevo tantos años en la iglesia y que me van a enseñar a mí. Pero a veces nos pasa esto, que no hemos dejado que la formación entre un poquito más en nuestra vida. Y yo quisiera recomendar aquí algo que yo creo que es importante, y es el catecismo. El catecismo no es solo para los niños de primera comunión, el catecismo es para todos. Y en el catecismo que tenemos ahorita, yo diría que es uno de los mejores catecismos que tenemos en la iglesia. Después del Concilio de Trento se hizo el catecismo romano. Y después han venido muchos otros catecismos, pero el que tenemos ahora como catecismo es valioso, se hizo allá por 1980 y es clave para que nosotros podamos tener el resumen de nuestra fe en ese catecismo. Yo diría que debería ser como un documento indispensable de las cosas que todo católico debería tener, el catecismo, y estudiarlo y leerlo y profundizarlo, porque es un catecismo excelente el que tenemos. Y todos están ahorita escuchándonos o viéndonos. Aquí lo tengo, padre. Aquí lo tengo. Por favor, necesitamos formación. Una de las causas es la formación inadecuada o la falta de un centro pastoral diocesano. Puede ser el descuido de la formación de las vocaciones laicales o la falta de una línea de formación integral para laicos a nivel diocesano. Todo esto se va a trabajar en este Plan Pastoral Arquidiocesano 2019-2024, y a través de los medios de comunicación de la Arquidiócesis estamos nosotros planteando la importancia
importancia de este plan. Por supuesto. Entonces, que esto que hemos dicho hoy nos lleve como a mirarnos a nosotros mismos. Esta es la realidad de nuestra iglesia. Si alguien no se siente identificado con esto, porque digamos, no, yo soy un católico fervoroso, entregado en comunión y que hace todo bien, perfecto, excelente y felicidades. Pero muchas veces nos encontramos esta realidad que no la vamos a negar. Ojalá no se diera, pero se da. Pero aquí se menciona para poder mejorarla, superarla y que todos tomemos conciencia de que esto de las debilidades en la iglesia un poco depende de todos los que formamos la iglesia. Todos los lunes a las 8 de la mañana nos reunimos para conversar sobre el Plan Pastoral Arquidiocesano y cada uno de nuestros medios en sus diferentes retransmisiones. Nos despedimos con la bendición del Padre Simeón Reyes. Muy bien, que el Señor nos bendiga siempre, nos acompañe y nosotros podamos ser buenos hijos de Dios y buenos miembros de la iglesia donde quiera que nos encontremos. Feliz día para todos.